Bueno, buenas noches para todos los que se van a ir conectando en este vivo ocasional eh, de hoy jueves. Hoy nos quedamos aquí cerquita en nuestra diócesis de Gualeguaychú. Así que pasar la primera entrevista a uno de los últimos sacerdotes, el último sacerdote ordenado en nuestra diócesis, el padre Milton. Así que desde ya, gracias, Padre Milton, por este tiempito. Sé que estás a full también con el tema de, bueno, recién terminaste la misa. Así que gracias por este tiempito. Y bueno, la idea de esta entrevista vocacional es que si bien yo te conozco, pero como este video va a quedar también guardado, que nos comentes un poquito quién sos, de dónde sos, y bueno, y cómo fue naciendo tu vocación. Así que bueno, gracias, Padre Milton, y buenas noches. Bueno, buenas noches y gracias a vos por la invitación también para compartir mi vocación en este espacio, compartir mi experiencia de Dios, básicamente. Exacto. Así que bueno, contanos de dónde sos, tu nombre. Bueno, nosotros decimos Padre Milton, pero estaría bueno que nos comentes. Bueno, yo me llamo Milton Albano Senestrari. Albano es segundo nombre, mucha gente me lo pone como apellido, pero no. Eh, Tengo 28 años y nací el 20 de mayo del 92 en Villa Paranacito, al sur de Ah, nuestra diócesis, en medio del delta y de las inundaciones entre camalotes, totoras y esas cosas. Mis primeros años de vida lo hice en Villa Paranacito ujú. y en el 98 nos mudamos con mi familia a Gualeguaychú. Después de una inundación, nos mudamos a la casa de mi abuela. Soy el tercero de 5 hermanos, Dalila, Abril, yo, Vladimir y Melanie, así que soy el del medio. Y Y actualmente estoy viviendo en Concepción del Uruguay, en la parroquia María Auxiliadora, María Auxiliadora. en Concepción del Uruguay. Qué Este, gran. Bueno, contanos un poquito, Padre Milton, cómo fue surgiendo tu vocación, que eso es importante también en tu vida. y como planteo puntualmente, me lo empecé a plantear realmente al terminar la secundaria. En los dos Ujú. últimos años, viendo que se acercaba el fin de la secundaria y que, bueno, decir, estudiar, trabajar, de qué estudio, eh, estaba ahí la posibilidad entre hacer algún profesorado, me gustaba historia o biología, y en el medio de ese pensar surgió esta posibilidad de ¿por qué no cura? No fue que se me cruzó a mí, sino que fue la mujer Gema, que me coordinaba en el grupo de adolescentes de la parroquia, me Ujú. preguntó una vez, me dice, no, pero ¿no pensaste ser cura? No, le dije, pues la verdad no lo había pensado. Pero la pregunta quedó ahí dando vuelta, y en un momento digo, ¿y por qué no? Así fue como el primer momento, así que yo digo, consciente de que me Ujú. lo empecé a plantear. Pero después ya durante el tiempo del seminario, como revisando mi vocación, mi historia y buscando como las motivaciones originales, descubrí que en el fondo lo primero estaba en mi familia. Yo tengo pues, recuerdos de cuando era chiquito que me llevaban a misa a Villa Paranacito, que yo como todo buen gurí era el que corría y hacía ruido. Aparte, Paranacito como está en alto por las inundaciones, está como en un primer piso y tiene una escalera así, como a dos aguas, entonces subía la escalera, bajaba por el otro lado. Ese es mi recuerdo de misa en Paranacito, de cuando era chico. Y después en Gualeguaychú, eh, mi familia vive en la esquina de la parroquia San Francisco de Asís, Ujú. y bueno, ahí hice mi catequesis, comencé en el grupo de infancia misionera, y mis hermanos también participaban ahí. Y haciendo memoria, yo me acuerdo que yo de chiquito me encantaba cuando en la IAM nos contaban las historias de los misioneros que andaban por todos lados, eh, San Francisco Javier sobre todo, que fue un gran evangelizador, y yo decía, uy, yo quiero ser como él cuando sea grande, ir por otros lados, hablar, contar de Jesús, y, pero eso quedó ahí en el tiempo. Yo ahora de grande como que me recordé y me volví a ese momento. Y me acuerdo sí de momentos de
de ir a misa que mamá me acompañaba, de rezar el rosario con ella. Sobre todo fue mi mamá la que impulsó mucho la fe en casa. Entonces tengo muy lindos recuerdos. Y yo descubro que es ahí donde empieza el llamado y a sentir eso. Eso que tal vez chiquito yo decía, bueno, quiero ser misionero, irme a otro lado. Bueno, Jesús se lo tomó en serio. Este, estuve de adolescente 2 años en la Iglesia Universal, la de los pastores brasileros, Ajá. un centro ahí en Gualeguaychú. Empecé en realidad porque empezó mi hermana y mi viejo y como buen gurí curioso, yo dije, bueno, quiero ir a ver qué es esto que comentan. Fui, me pareció bien en su momento, yo seguía yendo a la parroquia y el motivo yo creo que para quedarme en realidad fue como una rebeldía adolescente, porque en la parroquia y en el colegio se enteraron que había empezado a ir y algunos me decían, mirá, que no es un buen lugar, no es bueno para vos, eh, venite para acá. Entonces solo por hacer la contra dije, dejo la parroquia y me quedo en la Universal. Bien caprichoso, bien caprichoso. Eh, y estuve ahí un tiempo en el grupo De adolescentes, en el grupo de Ujú. jóvenes ahí de la Iglesia Universal. Eh, Estaba con el grupo de evangelización que se llamaba, que es la gente que sale a recorrer los barrios, que va al Los hospital y barrios. demás, invitando. Entonces, que era más o menos parecida a la tarea a lo que hacíamos con la infancia misionera, pero de Claro. otro ámbito. Y en un momento llegué a ser obrero, que es como el paso previo a pastor. Eh, Después sí, por distintos motivos, cosas que no me empezaron a cerrar, con las que dije, esto no me huele bien, dejé de ir. Así que a los 15 años, tenía 15 años en ese entonces. Y dejé de ir, pero no volví a la parroquia enseguida, sino que me tomé mi tiempo. Yo iba al colegio de la Ujú. parroquia, al Instituto Leiza, donde ahí sí me invitaron a hacer camino, que formamos un grupo ahí en la parroquia que nos juntábamos los viernes en el colegio. Terminamos las clases a las 7:20 y después teníamos el grupo 1 hora en la misma escuela. Y después de ahí me invitaron a participar que en Gualeguaychú se estaba por armar Pascua junto al río, un retiro Ajá. para Pascua, con una representación teatral de la vida de Jesús. Y bueno, fui, primero no tenía muchas ganas de ir, pero como me invitaron, me dijeron, bueno, vamos, te llevamos, fui. Pero sí lo que me trajo de vuelta a la comunidad fue que en enero del 2008 vino un grupo misionero a mi parroquia, ahí al barrio, un grupo de la parroquia Virgen Inmaculada de Villa Soldati, de Buenos Aires, y me invitaron. El primer día les dije que iba a ir y no fui. O sea, les dije que sí porque, bueno, como diciendo, bueno, ya tal, si les digo que sí se van a ir y se quedan tranquilos. El problema es que vivo enfrente de la parroquia. Entonces al otro día, al día siguiente me fueron a buscar. ¿No? Mirá que vos ya dijiste que ibas a venir. Entonces fui. Insistidores, tipo, insistente. Y lo lindo que me reencontré con la gente de mi primer grupo de infancia misionera, con Emilce, Marcelo, que eran los que nos coordinaban, Pablo, Luciana, chicos de mi edad, todos éramos del barrio, y algo que por ahí, bueno, dice, uno vuelve como el perro con la cola entre las patas, decir, bueno, me dejé la parroquia, me fui 2 años a la Universal, muchas veces me habían invitado y no le di bolilla, y uno vuelve como a ver qué me van a decir. Y por ahí yo esperaba un reclamo y fue lo que no encontré, justamente un reclamo, sino una comunidad con los brazos abiertos que me recibió de vuelta y feliz y hizo fiesta porque volví. Entonces ahí con ese recibida yo dije, bueno, este es mi lugar y acá me quedo. Y yo creo que ahí el Señor empezó como ya a sembrar de vuelta ese deseo de chiquito de decir, bueno, que yo quería ser misionero e irme por ahí. Bueno, como que retomó y reforzó ahí al insertarme de lleno en la comunidad cristiana, en la comunidad parroquial. Entonces empecé a ir al grupo de jóvenes, volví a ir a misa, después de mucho tiempo volví a confesarme, porque ya hacía como varios años que no lo hacía. Si bien desvinculado nunca estuve porque por el colegio siempre nos llevaban a misa, teníamos catequesis y demás, ahora la decisión era mía de participar. Y,
Y entonces, bueno, con el grupo de jóvenes, la misa y demás, y al tiempito me sumé a dar catequesis. Había mucho. Acá volvimos, se hizo un pequeño Ah, corte, no sé qué sí. pasó, pero bueno, Sí, sí. suele No pasar, sé si, suele pasar. sí. No sé si era tu señal, la mía, porque acá el Creo internet en que, la parroquia va y viene. bueno, padre, te estábamos escuchando que nos estabas comentando lo importante que fue el grupo en este discernimiento vocacional. Sí, sí, el grupo me recibió con los brazos Ujú. abiertos y sentí que era mi lugar, una comunidad que me recibía con alegría y que no me reclamó nada de- de tiempos pasados. Me recuerda mucho a la parábola del Padre Misericordioso cuando el hijo vuelve, el padre le sale al encuentro, lo abraza y hace fiesta. Yo creo que fue más o menos una experiencia parecida. Y bueno, y de ahí empezó como desde fuerte a valerse el Señor de todas esas cosas. Después del grupo me sumé a ayudar en la catequesis. Había muchos chicos y pocas catequistas. Dije, bueno, no tenía ni idea, pero me sumé a dar una mano. En ese entonces con Facundo y otros chicos de la parroquia empezamos a aprender a tocar la guitarra porque queríamos tocar en misa y bueno, era la motivación, éramos como 4 o 5 que tocamos juntos, un desastre, pero así arrancamos. Sabía 3 acordes y el pobre Pablo, que era el que nos coordinaba, buscaba todas canciones que tengan esos 3 acordes, re, sol y la, y de ahí no nos movíamos. Así que no había tiempo litúrgico, no había nada. Era todo Lo que se podía hacer con eso, y de a poquito y fuimos metiéndonos. en el tema de la música, a Ujú. raíz de eso. Después, bueno, entonces, en ese tiempo, con todas esas cuestiones, la catequesis, los jóvenes, la música en la misa, es que esta mujer, Gema, me pregunta si quería ser cura. Y yo totalmente convencido de la respuesta, le dije que no, porque la verdad es que no me lo había planteado. Yo quería ser docente, quería ser padre de familia, tener mi Claro. trabajo, mi casa, todo. Pero ahí quedó la pregunta dando vuelta al tiempito. Y yo decía, ¿por qué no? Yo decía, bueno, si en la Universal si tenía la posibilidad de ser pastor, seguro que me iba. Ujú. Si quería ser misionero, me encantaba. Y entonces lo empecé a charlar con el padre Enrique Caballero, que era el párroco en ese momento ahí en el barrio. Y bueno, sobre todo que me conozca, porque el loco pobre no sabía ni quién era yo, sabía, me veía de cruzar, pero nada más. Y ahí, bueno, comencé a charlar, a rezarlo, conocerlo a él implicó decir, bueno, ¿qué es lo que hace un cura? Porque más que verlo un cura en la misa no veía. Entonces yo veía un tipo que se encargaba pues, de atender a la comunidad, Ujú. recibir a la gente, de confesar, de visitar a los enfermos, de hacer la oración por los difuntos. eh, Como que esa forma de vida me empezó a atraer y desde la catequesis como que empecé también un proceso de formación y conocer cosas más plenamente de la fe. Así que ahí fueron como 2 años, todo el 2008 y 2009, en esa ida y vuelta. Yo, ¿qué hago? ¿Me hago docente o me hago cura? ¿Docente o cura? Yo decía, y de un momento decía, sí, me hago docente, ya está, dejo de cura. Después digo, no, pero esto me gusta. O después decía, bueno, hago un profesorado y cuando me reciba, sí, me voy de cura. Como que eran todas unas idas y vueltas y muchas dudas, inseguridades. Decía, ¿será para mí? ¿No será algo de ahora? Pues yo decía, pues yo como me entusiasmaba con algo y dejaba, me entusiasmaba con algo y dejaba, decía, me fui a la Claro. Universal y me volví. Entonces me metí en la catequesis porque sí, nomás, no porque era algo que me atrajera en su momento.
Entonces yo decía, ¿será una cosa mía o realmente es? Y bueno, en el 2009, ahí después de charlarlo y rezarlo mucho, dije, bueno, me largo. En ese tiempo fui a una, dos, tres convivencias vocacionales que hacía el seminario, este, y después, bueno, me dije, sí, me voy al seminario, me largo por esto. No sé qué va a ser, no sé dónde me voy, no sé cómo voy a vivir. Conocía un poco a los seminaristas, pero no mucho. Y lo complicado fue contarle a mi papá. Yo a mamá ya no la tenía porque ya falleció cuando yo tenía 11 años. Entonces Ujú. tenía a mi papá y a mis hermanos. Yo decía, ¿cómo le cuento que me quiero ser cura? Porque mi viejo en ese entonces no quería saber nada con la iglesia. Claro. Aparte él siempre me decía, me dice, no, vos sos muy capaz, tenés que estudiar abogacía, medicina, alguna carrera así. Y de golpe un día a la mañana eh, yo me tenía que ir a educación física, tenía educación física a las 8:30 y creo que 8:20, le digo, papi, ya me anoté para estudiar el año que viene. Qué bueno. Dice, ¿qué hiciste? En el seminario, le digo, me voy a hacer cura. ¿Cómo? Me dice, ¿vos no ibas a ser docente? No, no quiero. Y me fui. Tenía que, con la excusa de educación física, rajé, tiré la bomba y rajé de casa. El problema fue a la vuelta. Le costó, porque aparte, después que había pasado lo de la enfermedad de mamá, él agarró toda su depresión, era el primer hijo que se iba de la casa. Entonces Claro. también yo creo que no fue tanto el hecho de decir se va a hacer cura, sino que se nos va de casa y si yo tenía poca idea de dónde iba y cómo, él menos todavía. Así que ese fue como un verano complicado. Yo en Complicado. plena adolescencia todavía rebelde haciendo la contra. Entonces yo no, me voy, es mi vida. Eh, Así que el primer tiempo del seminario yo ingresé en el 2010, éramos Ujú. 5, en ese entonces que ingresamos juntos. El primer tiempo cuando él iba a visitarme le mostraba qué era el seminario, dónde dormía, dónde estudiaba, dónde comía, quién eran mis compañeros, qué es lo que hacía, para mostrarle de que estaba en un buen lugar y que yo estaba bien ahí, que no, aparte estaba en la misma ciudad. Claro. Y sí, no, era atravesar la ciudad nomás. Este, y ahí empecé, sin, Ahí sin saber empezó. mucho a qué me iba al seminario, sin saber mucho a qué. Dije, bueno, me largo y ahí empezó de a poquito. Que tuve mis crisis en el seminario, seguro. Yo me acuerdo en Seguro. el cuarto año, nosotros estábamos haciendo un profesorado de filosofía. Soy docente, con mis compañeros estamos haciendo y ahí como que me entró mi crisis que había aflojado a la oración, a los sacramentos. Si bien en la pastoral, en la parroquia me iba bien, era más por inercia, porque Claro. me gustaba y no otra cosa. Y en un momento yo decía, bueno, pero está bueno esto de ser docente. Yo veía que los otros gurises de mi edad ya más o menos iban teniendo sus trabajos, mis compañeros de la escuela algunos ya tenían sus hijos, y ahí como que se me empezó a tambalear la cosa feo. Entonces la única motivación es decir, bueno, termino, llego hasta fin de año, rindo las materias, me recibo de docente y después me voy. Pues si no tenía que irme hasta Victoria para hacer el profesorado de filosofía allá. Claro. A la abadía. No, a Victoria no. Y yo me acuerdo que fue un año jodido, que me marcó mucho ese año el retiro anual en la abadía. Este, que lo tuvimos con el padre Daniel Lascano, un Ujú. sacerdote que estuvo de misionero también en el África. Así que en ese retiro como que volví mucho a esos orígenes de mi vocación. Ahí fue donde recordé eso de chiquito, de que yo quería ser misionero, como San Francisco Javier, la infancia misionera. Fue yo creo que providencial ese retiro. Y me acuerdo que me confesé con él y que ya hacía bastante que no me confesaba tampoco. Entonces fue como un golpe por todos lados. Diciendo, y dije, bueno, retomemos. Y llegado fin de año y dije, bueno, me quedo. No sabía mucho, no estaba muy seguro, pero me quedé. Y ahí entonces al empezar el estudio de la teología fue un reencontrarme con mi vocación, reencontrarme con Ujú. mi historia, un redescubrir las motivaciones y a ver si era realmente lo que Dios quería o no. Este, Ahí en el medio hubo como muchos sucesos importantes que tuvimos los festejos de los 25 años del seminario,
fuimos a Brasil para la Jornada Mundial de la Ujú. Juventud, así hubo como muchos eventos fuertes de experiencia de Dios De con otros experiencia. jóvenes y de iglesia que me fueron marcando. Y ahí, bueno, seguí para adelante. Yo me acuerdo que hablábamos, Monseñor Lozano iba al seminario Catante, hacía como entrevistas con nosotros y me decía, mirá, Ujú. fíjate esto, mirá que venís bien, repensalo. Y así que después sí, empezó la teología y dije, bueno, sí, me quedo, es esto. Ahí ya pedí la admisión y marchamos para adelante. Amén. Después, lógicamente, al final fue como el miedo al ministerio tan cerca, porque pasé de decir, bueno, vengo bien con los estudios, vengo con el seminario, la pastoral bien porque es acompañar a otros, pero ahora como una vez que se acerca el ministerio ya es acompañar a gente, hablar, Claro. confesar, predicar, visitar enfermos, ir a los velorios, como que todo eso generaba también sus miedos al verlo tan cerca. Decía, bueno, señor, ayúdame si me metiste en el baile. El pánico hacete, escénico, por decirlo así. hacete cargo. Pero gracias a Dios, Él me llevó a comunidades parroquiales hermosas a lo largo de mi formación. Pensé en Santa Teresita de Gualeguaychú, Ujú. que para mí fue como un abismo venir de San Francisco, que es una parroquia de barrio chiquitita que sentada entre 80 personas, a Santa Teresita, una parroquia de centro con un templo enorme, que todo me parecía lejos y grande. Después estuve en la parroquia de Lourdes, en Gualeguaychú. Estuve un año en Luján, también en Gualeguaychú, y 2 años en San José de Gualeguay. Y la verdad que en todas las parroquias fueron experiencias pero espectaculares de iglesia, de Dios, y de ese saberme amado por Él y llamado para una misión. De ahí continuar trabajando con la infancia misionera, siendo seminarista hice seminario de vida, con la renovación y acompañé a algunos también. eh, Trabajé en la pastoral misionera y después conociendo muchos movimientos de Ujú. hacer jornada, parada, trabajé con grupos de hombres, visitar enfermos, trabajar con adolescentes, con catequistas. En la parroquia de Luján iba a un barrio llamado Barrio Molinari, que no había nada, era el barrio nomás, y que la catequesis era en el garage o en el comedor de 3 familias que ofrecían sus casas, y me encantaba, yo iba hacia la otra punta de la ciudad en bicicleta o en colectivo y me sentía San Francisco Javier. Y todas esas experiencias fueron marcando un montón. Y Gualeguay, que me cambió totalmente la cabeza por el hecho de sacarme de Gualeguaychú. O sea, toda mi vida de iglesia había sido en Gualeguaychú Claro. y de golpe me encontré viajando todos los fines de semana a una ciudad que desconocía, a una parroquia que desconocía, que no conocía a nadie, salvo los curas, después no conocía a nadie en Gualeguay. Y conocía 2 o 3 matrimonios nomás que habían hecho parada en Gualeguaychú. Pero después era todo nuevo, distinto, diferente. y, y me encantó. La verdad que fue una experiencia espectacular. Y eso que no Y llegaste a bueno, Victoria todavía. Dios me libre. Pero bueno, tuviste compartiendo con nosotros una experiencia de misión aquí en Claro, Rincón de Nuevo Allá, cuando era pero seminarista. eso fue cuando estaba en la parroquia Santa Teresita, que Ujú. fuimos con los animadores de la infancia misionera. Eh, Exacto. que el Puki nos enganchó, dijo, nos vamos a misión, ¿querés ir? Y bueno, El vamos. padre Puki nos enganchó, de verdad. Sí, y yo, bueno, algunos... Contame, Ujú. contame, Padre Y yo, Milton, qué sí. significa la infancia para vos y que nos cuente qué es la infancia, porque nosotros la Ujú, conocemos, pero tal vez hay gente que nos está escuchando y no ujú, sabe qué es esto que hablan de la infancia, qué es sí. y qué La significa en infancia, tu servicio mi sacerdotal servicio. también. Sí. La infancia y adolescencia misionera es un grupo misionero que busca justamente la vocación misionera, despertarla en los niños y adolescentes y acompañar todo lo que es esta pastoral de estas edades desde una animación misionera. Entonces la catequesis, la pastoral escolar, el acompañamiento a las familias, con la idea de que los niños y adolescentes misionen o evangelicen a otros niños y adolescentes. Entonces siempre con la idea de ser y hacer amigos para Jesús. Entonces fue mi grupo de parroquia. Cuando yo Ujú. tomé la comunión empezamos con el grupo en San Francisco. Había grupos de adolescentes misioneros y de adultos, pero de niños no había, era el primero.
Entonces yo creo que ahí en la IAM es donde realmente descubrí el amor de Dios, descubrí su llamado, y fue ahí donde surgió todo eso del querer ser misionero, del anunciarlo a Jesús, que era como una contradicción en mí, pues yo en ese tiempo era hiper tímido, no te decían dos palabras en público. Cuando salíamos a recorrer el barrio, yo era el que golpeaba la puerta, y una vez que golpeaba me iba al fondo, cosa de no hablar, no hacer contacto visual, nada, pero me encantaba, yo era feliz ahí. Entonces yo digo que en la IAM, en la infancia misionera, es el lugar donde descubrí el amor de Dios y descubrí mi vocación también. Por eso para mí es tan importante, y bueno, ahora que estamos cerrando agosto, el mes de la IAM, Exacto. recuerdo muchas cosas también. Qué grande, qué grande. Escúchame, Padre Milton, ¿y cómo fue este proceso de salir de la adolescencia, como bien dijiste, en todo eso que te pasó antes de entrar al seminario? ¿Cómo fue el proceso en tu formación de dejar el hombre viejo o ese adolescente inquieto? ¿Cómo fue en tu proceso vocacional? ¿Te fue difícil? ¿Te costó? Ya nos contaste que tuviste una crisis ahí en el medio, pero bueno, me imagino que meterse, como dijiste vos recién, irme sin saber a dónde voy y dejar un montón de cosas. Contanos cómo fue ese proceso en vos. Y yo creo que fue medio una tortura para mis formadores y compañeros, porque aparte siempre fui el más chico del grupo. Claro, De mi grupo éramos 5, el más grande tenía 25 y yo era el menor de 17. Entonces imagínate, eh, y fue como complicado decir, bueno, cómo voy cambiando la cabeza, las ujú, actitudes, los modos, ese ser caprichoso que tenía de adolescente, que sigo siéndolo, pero trato de no serlo tanto. eh, cómo ir amoldándolo y dejando que el Señor lo vaya moldeando. La verdad que a veces duele, porque moldear el carácter no es sencillo, o cambiar la cabeza y decir, bueno, no soy yo, sino que ahora es para los demás. Lleva su tiempo, y capaz a veces das 2, 3 pasos bien, das 5 para atrás, y es un ir de a poquito, no es algo que se logró de entrada. Pero yo me acuerdo cuando entré al seminario en el introductorio, en el propedéutico, el padre Joaquín nos dijo en la primera semana: ustedes no son curas, no son adultos sino que ustedes son adolescentes jóvenes que se están planteando la vocación, y vívanlo como así. Dice, con vos, Milton, con tus 17 años, te planteas la vocación. Y para mí eso fue como muy esclarecedor, claro, porque la gente en general dice, bueno, seminarista, ya la tiene clara de la fe, conoce el catecismo, tiene una super espiritualidad y es casi cura, cuando en realidad sos un gurí de 17, 18 que se está planteando y empezando a conocer de todas esas cosas. Entonces, hoy día, digo, como cura también me pasa, que yo digo que el ministerio me exige como ubicar la cabeza, y ujú, decir, bueno, la gente que viene a confesar, que viene a charlar, que viene con sus problemas, que capaz estás en un cumpleaños y de ahí te vas a dar una unción, o estoy dando clases y me voy a un velorio, y esos cambios, decís, bueno, tengo 28 años, pero también la exigencia del ministerio como que te exige a ponerte en situación. Pero descubro, claro, gracias a Dios, que realmente está la gracia del sacramento, y que es Él el que sostiene y el que ayuda. Pero yo digo, a cómo soy yo, que, bueno, vos me conocés siempre ando a las risas, paveando, casi nunca me ven como serio con un mal día. Entonces yo digo, bueno, de rato tengo que ponerme serio, es todo un desafío. Y se puede, lleva se su puede. tiempo. Sí, el Señor va obrando. Cuando lo dejas, va obrando. Bien. Cuando le permitís que te cambie el corazón, y, como dice la palabra, convertir ese corazón de piedra en un corazón de carne, Él realmente lo hace. Y yo sé que cuando le pedís algo, Él se lo toma en serio, pero te da Amén. las herramientas también. Sin duda. Escúchame, Padre Emilio, ya que estamos hablando de tu día, contanos en pandemia cómo sería un día tuyo, cualquiera, contanos, un día de un Y, sacerdote. y como que en la cuarentena mutó, porque gracias a Dios Ujú, venimos bien en Concepción del Uruguay. ujú, Al inicio fue complicado, porque yo digo, bueno, me ordenaron el 29 de noviembre del año pasado. exacto. A los 3 meses la situación me obligó a encerrarme, y yo digo, tengo el ministerio con el moñito de regalo todavía para estrenar,
y me tuve que encerrar y pasar mucho tiempo solos acá con el padre Roberto, y éramos los dos nomás, y como que el único momento de sociabilidad era el WhatsApp y la transmisión de la misa. Exacto. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a transmitir la misa para la gente, que pueda compartir desde ahí, un acompañar distinto. Ese cambio abrupto de forma de vida me exigió a mí un volver a plantearme también qué esperaba yo de mi vida de cura. O sea, si yo pensaba que ser cura era solamente bautizar, casar, confesar, enterrar muerto, y de golpe me encuentro con que todo eso no podía hacerlo, y bueno, a ver, ¿dónde está entonces realmente el ser cura ahora? Y ahí me di cuenta que es en el estar, en el rezar por la comunidad, y que es mi ser, es mi vida, es mi estilo. Entonces, aún encerrado, tengo que ser presencia de Jesús en la comunidad para los demás. Y a poquito, gracias a Dios, fuimos como abriendo acá en la ciudad. Bueno, tuvimos que hacer la Semana Santa, los tres curas solos. Está el padre Sergio también, que es un sacerdote castrense del barrio, que está haciendo la cuarentena acá con la mamá y nos ayuda. Entonces, el trido pascual lo hicimos entre los tres y transmitíamos por Facebook, y la gente se sumaba desde sus hogares. Así que fue pensar las celebraciones, la música. Yo era el encargado de la música. Los signos, las prédicas. Decimos, bueno, ¿cómo hacemos el Via Crucis? Hicimos el Via Crucis desde el templo. Dijimos algo distinto para que la gente pueda rezar desde la casa. En Semana Santa hice como unos espacios de lección, de oración con la palabra, así en vivo por Facebook, y fueron buscar nuevas formas de acompañar. Y después sí, fuimos de a poquito abriendo. Cuando en mayo, que tuvimos la fiesta patronal, invitamos a los distintos grupos, traemos 4 personas por día, que Claro. cantaban, guiaban, hacían todo para la novena. Exigió mucha creatividad y buscar la forma de estar presente. Y entonces en mayo empezamos a rezar el rosario con los curas y a transmitirlo, y mucha gente se sumaba. En mayo empezamos a las antes de la misa, y de a poquito pudimos ir abriendo, y ahora, gracias a Dios, bueno, que hay gente que viene a confesarse, podemos visitar más los enfermos, como retomando más el ritmo ese original de cura. Ahora, por De ejemplo, esta cura. semana empezamos a confesar los chicos de la catequesis, para los que se van a confirmar. Entonces, como esto que no podemos amontonar gente y hay que tener todos los cuidados, tenemos que eh, redoblar los esfuerzos con el padre Roberto para hacer más turnos, más espaciados, más... eh, entonces venimos toda la semana. Hoy estuvimos, por ejemplo, a la mañana y a la tarde, mañana de vuelta, el padre Roberto confesó el lunes, y son solamente horas que empezamos con los del centro parroquial. Nos quedan las capillas, Goretti, el Cristo, Juan Pablo, Talita, Colonia Elía. Tiene Así un que de lindo acá a fin trabajo. de año, ¿sí? Y lo que va a ser también la celebración de los sacramentos, decir, bueno, ¿cómo hacemos? Claro, Porque son muchos jurises y no podés tener, y la limitación del templo y la cantidad de gente te exige hacer muchas misas. Así muchas que misas. arranco el ministerio confirmando gurises a full. Qué Pero la grande, verdad Padre Milton. que es una experiencia hermosa, distinta. O sea, yo creo que no me voy a olvidar el inicio de mi ministerio, por una experiencia espectacular de Dios, acá ahora en Concepción del Uruguay, que, que llegué como seminarista y viví todo mi diaconado, y ahora empezando mi vida como presbítero, como cura acá. En Concepción de Uruguay, qué grande. Ujú. Escuchame, Padre Milton, me gustaría que nos puedas compartir. Yo siempre digo a los entrevistados, uno seguramente debe haber miles de testimonios, pero por ahí algún testimonio que te haya marcado en tu vida, ya sea como seminarista, como diácono, ahora como sacerdote también, ¿no? Algo que vos decís, esto me marcó, y si me tocaría compartirlo sería este el testimonio. Y una de mis experiencias más fuertes Ujú. de vida, de misión, de iglesia, de fe, fue cuando en la parroquia de Lourdes me tocó trabajar con el grupo de familias misioneras. Eh, Ahí la parroquia tiene un grupo de 5 o 6 matrimonios que fruto del movimiento de parada, y mutaron en el grupo de familias misioneras.
Y Ujú. eso que me hice, yo sabía que existían las familias misioneras por la IAM, pero no, era la primera vez que vi un grupo así de verdad, y ver cómo rezaban en familia, cómo enganchaban a los hijos, la preparación de la misión. El año que estuve con ellos, fuimos a la localidad de Corpus en Misiones a misionar, en medio de la selva misionera, ahí junto a la barranca del Paraná, y para mí eso fue una experiencia espectacular. Pues bueno, yo veía cómo la gente se preocupaba, era responsable con su trabajo, con su familia, y a la vez dedicaba un montón de tiempo para su apostolado desde la misión. Que- o sea, siempre la pastoral misionera me estuvo Ujú. dando vuelta y siguiendo, Dando vueltas. o sea, como que siempre volvía ahí. Entonces, ese compartir con ellos para mí fue algo fuertísimo que me marcó muchísimo, y por ahí que fue en medio también ese periodo de crisis. O sea, yo creo que el Claro. Señor ahí va marcando. Y después hoy día, testimonio yo creo que tengo, pero de sobras. Me acuerdo por ahí un seminario de vida que me acompañé en Gualeguay, o ahora gente por ahí confesando, experiencias de gente también. Yo creo que tengo, gracias a Dios, muchísimas experiencias de él para poder compartir y anunciar. Pero lo que más me marcó, sí, que me acuerdo y que disfruté muchísimo, es el trabajar con las familias misioneras. Qué grande. Y ahí, o sea, hablándote, ya que veo que te hablas mucho sobre todo en la misión, ¿nunca te surgió irte a misionar como sacerdote a algún lugar X? Ah, me encantaría. Ujú. Está ahí esa inquietud entonces. Sí, sí, sí. De hecho, creo que una vez le dije al obispo, le digo que yo cuando tenga varios años de cura me gustaría irme por ahí de misionero. Eh, Mm. O sea Pero que la bueno, inquietud está ahora ahí. sí, bueno, pero bueno, recién arrancamos, recién Claro, sí, sí, ordenado sí. para la diócesis. O aparte yo hoy día trabajo bueno, doy clases en el seminario, así que tengo una responsabilidad con nuestro seminario diocesano, estoy en la Junta Diocesana de Catequesis, que la catequesis fue algo que descubrí dentro del seminario, algo que empecé a conocer y que me empezó a apasionar, así que lo disfruto muchísimo. Este, y estoy estudiando también todavía, estoy haciendo una licenciatura en educación. Este, Eso que terminó como una excusa para quedarme en el seminario y terminó siendo como algo, un servicio más para la diócesis, no solo de dar clases, sino de decir, bueno, me formo, me profesionalizo en esto que es importante, ya que nuestras parroquias, las mayorías tienen escuela, Exacto. y es bueno y necesario tener gente capacitada y preparada en el tema. Acá me acuerdo, cuando llegué, hablaba con una de las rectoras acá de los colegios de la parroquia, y veníamos hablando de esto, aquello, el proyecto, la jornada, pum, pum, pum. Y en un momento me dice, pará, me dice, qué lindo que es esto. Me dice, un cura que sabe de teología y sabe de educación. Me dice, te hablo de PEI, no te tengo que explicar porque entendés. Te hablo de proyecto áulico, no te tengo que explicar porque entendés. Te pregunto cosas de iglesia y sabes. Me dice, es genial tener un cura que nos acompañe así. Y eso fue lo que me motivó también ahora a alargarme a la licenciatura para poder acompañar mejor la pastoral educativa, que es todo un desafío. Exacto, por ahí recordarle a aquellos que no son de nuestro país y que por ahí puedan llegar a ver después el vivo, que en nuestra diócesis de Gualeguaychú, donde estamos actualmente, región litoral, Argentina, en nuestra diócesis hay muchos colegios católicos que dependen de la parroquia, entonces en general hay mucha actividad, sobre todo parroquial, cuando hay un colegio cerca o que está a cargo de la misma parroquia, ¿no? ¿Sí? Sí, de hecho, por ejemplo, acá en María Auxiliadora, donde estoy ahora, tenemos 7 escuelas, Claro. dependiendo de la parroquia, 4 primarias y 3 secundarias. Así que el ritmo de lunes a viernes básicamente está Sí, marcado por las escuelas. así es. Bueno, Padre Milton, me gustaría como ya para dejarte ya después tranqui, que nos puedas mandar un mensaje a aquellos jóvenes que tienen esa inquietud de la vocación, ¿no? ¿Qué mensaje le dejaría a aquel joven, a aquella chica que está planteándose su vocación o que siente ese llamado y por ahí tiene miedo, vergüenza, ¿no? Y porque a veces pasa, ¿no? De que dirán, bueno, ¿qué dirán mis compañeros de escuela, que me voy de cura, que me voy de monja, que me voy de misionero? Eh, ¿Qué mensaje les dejaría vos
a ese joven o a esa joven que está escuchando en este momento? Y yo básicamente es que se dejen primero amar y fascinar por Jesús, porque seguirlo a Él es apasionante y una vez que te atrapa y te fascina y te enamora, te transforma la vida totalmente. Entonces, yo creo que antes de plantearme la vocación, es plantearme mi relación con Jesús, que te Mm, transforma toda la vida. Como dice San Pablo, no podemos callar lo que vimos y escuchamos. Y desde ahí sí, decir, bueno, miedos, vergüenza, hay de sobra, pero hay que largarse. Decir, bueno, tengo miedo, pero confiar en Él. Eh, yo como lema de ordenación elegí esa frase de San Pablo a, a Timoteo, sé en quién he puesto mi confianza, porque no sé qué va a ser en mi vida como cura, no sé qué desafío voy a tener, no sé por ahí por dónde me va a llevar, si me va a mandar de misionero, me va a tener siempre acá en la diócesis, pero sé en quién pongo mi confianza. Entonces, por más que el miedo, dudas haya, Él es el que obra y la verdad que valió la pena responderle que sí. La verdad que es espectacular seguirlo. Yo como cura, pero otros como matrimonio, como religioso, como monja, como misionero, es fascinante el amor de Dios compartido desde nuestra vida. Así que, bueno. también. Bueno, y ahora un mensaje para aquellos que estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Que no solamente en nuestra diócesis, sino en el mundo entero. ¿Qué mensaje le dejaría a aquellos hermanos o personas que están escuchando o que después lo van a ver, ¿no? Esto queda colgado en este tiempo de pandemia, de aislamiento, de miedo, de temor. ¿Qué mensaje le dejarías vos como sacerdote a nuestra comunidad y a todos aquellos que escuchen este Y yo video? en este tiempo a la gente le repetí mucho que me sirvió mi lema de ordenación. Sé en quién he Ujú. puesto mi confianza. De hecho, mira, yo cuando atiendo a gente me sirve, está como tengo Ajá. acá. Me lo puse en la pared, lo hice en un En la pared. vinilo. Entonces, cuando viene gente a charlar conmigo, le muestro, mira, el único que nos salva y el que nos sostiene y el que nos da la fortaleza y demás es Jesús. Y que Jesús obra a través de la comunidad cristiana. Así que rezarle, confiarle, poner tal vez los miedos, las angustias y las inseguridades en su mano y confiar en que Él también obra a través de la comunidad. Yo creo que si no me hubiese apoyado en mi comunidad hoy día acá de María Auxiliadora, hubiese dicho, bueno, estoy encerrado, ¿qué hago? No hago nada de cura, me rasco, pero no. Mi vida es para la comunidad y la comunidad me sostiene y yo digo, yo necesito de la comunidad y la comunidad me necesita. Y así yo creo que es para todos, pero sobre todo volver esa confianza a Jesús que nos sostiene y bueno, rezar y pedir ayuda también. Pues es verdad que el miedo, la inseguridad, el encierro también medio que nos enloquece de rato, pero decir, bueno, confiar en los hermanos que también a través de ellos Dios obra. Amén. Bueno, antes de que nos regales una oración y la bendición final de este jueves vocacional, ¿dónde te podemos encontrar? Por ahí si queremos ver las misas, alguna predicación, alguna enseñanza, ¿por dónde los encontramos? ¿En qué página? O si tienen algún canal Y de YouTube, no sé. Y nosotros acá transmitimos siempre por el Facebook de la parroquia. El nombre es María Auxiliadora. Es como Bueno, difícil de encontrarlo. Yo intenté ponerle ese de Lu o algo como para que sea más específico y no pude. Pero si escribís la dirección de Facebook aparece como María Auxiliadora Jechú, por la diócesis. bueno, Entonces nosotros ahí transmitimos siempre la misa todos los días con los padres y la liturgia de las horas, las vísperas y después la misa y bueno, ahí tenemos la celebración, la prédica y estamos pensando tal vez en alguna instancia para acompañar a los catequistas y demás de la parroquia. Como todavía no nos podemos juntar, eh, va todo ahí por el Facebook de la parroquia. así que los que quieran conectarse y saber más sobre la Ujú, parroquia María Auxiliadora, se conectan ahí a esa página y van a encontrar todo ujú. el trabajo y el material que, bueno, que vienen haciendo ustedes también. Sí, si no, igual desde mi Facebook siempre comparto cosas y van ahí fotos de Bueno, atardeceres, frases bíblicas, resonancia del Evangelio bueno. y mucho la vida de la comunidad. Bueno, Padre Milton, nos gustaría que nos regales una oración final y la bendición sacerdotal para aquellos que te están siguiendo al vivo
agradecemos a aquellos que se han conectado y después los que seguirán conectando, porque vuelvo a repetir, este video queda guardado y colgado en las redes, así que bueno, nos gustaría que nos regales una oración final y tu bendición como sacerdote. Bueno, con muchísimo gusto. Y bueno, te damos gracias, Señor, por este momento de encuentro, de compartir y de celebrar la alegría de ser tus discípulos misioneros. Te damos gracias por este don de la vocación, por este llamado que nos haces de manera gratuita. Te damos gracias también por ese amor inmenso que tenés con nosotros, que nos fascina y que quiere transformar nuestra vida. Ponemos en tus manos a todos aquellos jóvenes que se están planteando su vocación, que se están preguntando qué crees de ellos, que se están planteando cuál es el camino para ser feliz, por dónde los querés conducir. Te pedimos que toques sus corazones, que toques sus pensamientos, sus sueños y sus proyectos, para que puedan realmente encontrar tu voluntad, sabiendo que tus caminos son los mejores, que tus caminos nos llevan a la felicidad plena. Y sobre todo te pedimos, Señor, por aquellos que en este preguntarse sienten miedo o vergüenza y no se animan a responderte. Ablandes y toques sus corazones para que puedan animarse a dar una respuesta sincera que brote de lo profundo de nuestro corazón. Y desde ahí también te pedimos por nuestras comunidades y nuestras familias, que sean realmente lugares de encuentro contigo y sean testimonios de vida cristiana felices que atraiga a los demás, que en nuestras comunidades realmente la gente se pueda encontrar contigo. Amén. Y les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que descienda sobre ustedes, familiares y demás seres queridos, la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Padre Milton, en nombre tuyo rezamos, bueno, por nuestra diócesis, por nuestro obispo, Héctor, bueno, por todos los sacerdotes de nuestras comunidades, por nuestro seminario, bueno, rezamos para que surjan más vocaciones sacerdotales, y bueno, en nombre tuyo rezamos por todos los sacerdotes de la diócesis, los enfermos, aquellos que están tal vez pasando alguna crisis, alguna dificultad. Así que te agradezco por este ratito de compartir con nosotros y bueno, nos comprometemos a rezar también por tu ministerio, que sos el más jovencito, el recién ordenado, así que rezamos por tu servicio y bueno, por tu apostolado. Y por el seminario, por los que vienen. Y por el seminario. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias Padre, y bueno, unidos a la oración, que Dios te bendiga. Gracias, vos también. Y agradecemos a todos los que se han conectado y los que después verán la repetición del vivo, así que bueno, nos comprometemos también nosotros a rezar por ellos. Gracias Padre, que Dios te bendiga y buen descanso. Gracias, igualmente.